Mirad, buenas tardes. Hoy tenemos la suerte de, dentro del ciclo de conferencias que ya sabéis que venimos desarrollando a lo largo del mes de marzo, de formación a familias y a profesionales, pues hoy tenemos la suerte de contar con Néstor González Jiménez. Néstor es el presidente del Grupo de Discapacidad y Dependencia del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, además de ser un abogado especializado en discapacidad y en dependencia. Néstor... Mira, estoy admitiendo gente a la vez. Néstor trabaja actualmente con sede de despacho tanto en Granada como en Málaga. El grupo especializado en discapacidad y dependencia, que es un grupo específico dentro del Colegio de Abogados, tiene entre sus objetivos favorecer la formación continua de los demás letrados granadinos para que los profesionales de la abogacía conozcan aspectos claves de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las normativas de referencia que hay. Nosotros sabéis, todos los que estáis aquí sabéis para lo importante que es para nosotros, para nuestro colectivo, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el gran avance que ha supuesto, ¿no? en nuestro colectivo. El año pasado nos quedamos con muchas ganas de recibir esta conferencia. Hemos estado intentando poder hacerla física, teníamos mucho interés en hacerla, en haber podido hacerla en la asociación y de modo físico, pero bueno, no nos ha dejado la pandemia, la hacemos virtual y con muchas ganas, como ya os decimos, porque es un tema que yo sé que a las familias y a los profesionales nos preocupa mucho, ¿no? Todo el sistema de protección y de nuestro colectivo y además tan cambiante como es. Pues le doy paso a Néstor y le vuelvo a dar el agradecimiento que ya le daba nuestra presidenta Pilar y que vuelvo a dárselo yo. Pues estamos muy contentos de verdad de poder hacer esta conferencia y de tenerte aquí. Pues muchísimas gracias, María, muchísimas gracias, Pilar, por la invitación a participar en esta jornada. Y bueno, la verdad es que he preparado una pequeña presentación de las cositas que vamos comentando. Escucha regular, no sé si soy yo. Vamos a intentar, te acabo de hacer hospedador, si puedes silenciar y si no, recupero, intentamos silenciar a todo el mundo. Creo que ya... Vamos a probar. Ahora. Perfecto. Pues, como estaba comentando, daros las gracias por permitirme participar en estas jornadas y, bueno, como estamos prácticamente en familia, en petit comité, pues cualquier duda, cualquier pregunta que queráis hacerme sobre la marcha, bueno, ya María, como decida, si prefiere que sea al final, pues lo vamos viendo. El objeto de los temas que vamos a tratar es sobre todo el tema de la planificación un poco del futuro ante las situaciones de discapacidad. ¿Por qué esta necesidad de planificación? Pues bueno, como vosotros ya sabéis, en el caso de que cuando existe una persona en la familia que tiene algún grado de discapacidad, pues nos encontramos con una situación de que pues bueno, pues tenemos mayores gastos, ellos frente a una situación en la que seguramente pues esta persona que tiene discapacidad va a tener unos menores ingresos, muchas veces va a depender simplemente de una pensión no contributiva, va a tener una mayor necesidad de protección y pues bueno, hay que intentar fomentar lo que es su independencia tanto económica como personal en el día a día, pues como viene haciendo la propia asociación Granada pues con las personas que tienen síndrome de Down. La mayor preocupación que nos encontramos en los padres y en los familiares que tienen a cargo a una persona con discapacidad, pues sobre todo en el tema de futuro, quién se ocupará de ella y cómo asegurar un poco cuál va a ser pues bueno, su seguridad económica, de cómo se va a mantener y demás. Quiero empezar a tratar un tema porque es verdad que muchas veces nos centramos mucho en nuestros hijos y se nos olvida que cualquiera de nosotros pues, podemos sufrir en el futuro una discapacidad. Bien sea una discapacidad como consecuencia de una enfermedad o bien como consecuencia de un accidente. Ninguno estamos a salvo de que el día de mañana estemos andando por la calle y se nos pueda caer una maceta de un balcón y dejarnos medio atontados. O bien tener un accidente de tráfico, o bien sufrir alguna enfermedad que nos incapacite. Frente a estas situaciones, tenemos un par de herramientas que son muy interesantes y que son bastante desconocidas, como son la autotutela. Néstor, sí, perdón. Disculpa que te interrumpa, no estamos viendo tu pantalla. Ah, no, perdón. No la estamos viendo. Dale, compártela de nuevo, por favor. Vale, discúlpame. Es que no. soy un poquito torpe con esto de las presentaciones de
de PowerPoint. Vamos a ver, perdón un momentito. Vamos a ver. Ahora. Esta es una de mis discapacidades. Esto es un aprendizaje continuo para todos, no te preocupes que nos pasa. Perfecto, pues vamos a ver. Si ahora... Muy bien. No sé si ahora sirve la presentación. Ahora la vemos perfectamente. Estupendo. Pues como os comentaba, para el caso de que tengamos una discapacidad sobrevenida, es decir, la que podamos tener cualquiera de nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos, tenemos dos herramientas que son muy interesantes y que son bastante desconocidas, como son la autotutela y los poderes preventivos. Digo que son interesantes estas herramientas por lo siguiente, porque muchas veces vienen a mi despacho pues personas que lógicamente no han, bueno, lógicamente me refiero porque a todos nos cuesta pensar en el futuro, nos cuesta vernos en una silla de ruedas o nos cuesta vernos con algún tipo de discapacidad y no tenemos hecho muchas veces ni siquiera el testamento. Entonces nos pasa, pues bueno, con caso, por ejemplo, muy habitual de un padre que tiene Alzheimer, ¿vale? Nuestro padre empieza a tener Alzheimer, no tiene ya capacidad suficiente para vender y nos encontramos pues que la pensión no le da como para pagar una residencia, ¿vale? Y nos vemos en la necesidad de poder vender la vivienda para pagar los gastos que puede tener una residencia. ¿Qué pasa? Que en esos casos, ya si vamos al notario, el notario va a decir, oye, que esta persona no tiene capacidad suficiente para vender, tenemos que irnos a un procedimiento de incapacitación judicial y después a otro procedimiento solicitando la autorización de venta de esa vivienda de nuestros padres. Con lo cual, se nos va prácticamente 1 año y medio, 2 años en un proceso que si tuviésemos ya esa situación prevista nos lo ahorraríamos. Otro caso que se me dio recientemente, un señor que sufrió un accidente de tráfico, quedó por culpa de una parálisis cerebral o del golpe que se dio en la cabeza, sufrió una parálisis cerebral y tuvieron que cambiar de domicilio a una casa más accesible. Nos encontramos en la misma situación. No había previsto nada, por lo cual se ha tenido que incapacitar a este señor y posteriormente pedir autorización al juez para hipotecar o para poder no hipotecar y comprar una vivienda nueva, por lo cual se nos ha ido prácticamente 1 año y medio en poder arreglar la situación que tenía este señor. Frente a eso, tenemos la autotutela, que la autotutela es una escritura que hacemos ante notario en la que, pues, previendo que nos pudiésemos encontrar ante una situación de incapacidad, es decir, que yo pueda tener un Alzheimer, que pueda tener demencia senil, que sufra un accidente de tráfico, en caso de que se me incapacite, yo pueda decidir qué persona es la que quiero que sea mi tutora, mi curadora, la persona que vaya a cuidarme. Pongamos el ejemplo de que yo tengo 3 hijos, los 3 son magníficos, pero hay uno con el que yo me llevo mejor que con los otros. Con lo cual, esta herramienta me permite decidir que si el día de mañana yo no tengo capacidad para regirme, sea mi hija Pepa o mi hijo Antonio el que sea mi tutor y pueda administrar todos mis bienes. Puedo decidir quién quiero que sea mi tutor y cómo quiero que lleve mis cosas. Es decir, no lo dejo todo a la suerte de qué va a decidir el juez o qué van a decidir mis hijos, o si se van a pelear o cómo lo van a hacer, sino que yo tengo esa opción desde ya, ahora que puedo hacerlo, que estoy en plenas capacidades, de decidir quién quiero que lo gestione y cómo. Quiero que gestione mi patrimonio y mi situación personal. Hay otra herramienta que también es notarial, que es muy interesante, que son los poderes preventivos. No sé si alguno de vosotros tenéis ya hecho un poder a favor de vuestro cónyuge o de vuestra pareja. Vale, como decía, en el caso por ejemplo, del accidente, ¿no? que sufrió este señor, que se quedó con la parálisis cerebral y ya no podía vender, no podía dar su consentimiento para vender la casa. Es habitual o sería recomendable que existiese un poder a favor del cónyuge de la pareja o de alguna persona de confianza para el caso de que nos veamos en una situación incapacitante.
Estos poderes lo podemos otorgar de dos formas. Es decir, si nosotros podemos dar desde ya un poder general a alguna persona de confianza y ponerle una coletilla a ese poder diciendo que para el caso de que nos encontremos en una situación de discapacidad, ese poder se mantenga. ¿Por qué? Porque por regla general, los poderes que nosotros otorgamos en vida, o los poderes que otorgamos ahora mismo en este momento, en caso de que nosotros tengamos alguna causa de incapacidad, esos poderes se extinguen, desaparecen, con lo cual tenemos que poner esa coletilla de que queremos que el poder continúe incluso en el caso de que, pues bueno, de que suframos cualquier tipo de enfermedad que sea incapacitante. Podemos hacerlo así o podemos hacer un poder en el que pongamos que expresamente entre en vigor o que expresamente empiece a funcionar y se declara que tenemos algún tipo de incapacidad. ¿Qué te está viendo a ti? Me explico. Vale. Me explico. Yo puedo decidir que para el caso que yo tenga un Alzheimer o que tenga cualquier tipo de una parálisis cerebral o cualquier otro tipo de causa incapacitante, que mi pareja pueda gestionar todos mis bienes desde ese momento. ¿Cuál es el momento? El que yo decida. Pues normalmente lo que hacemos nosotros en el despacho o bueno, en nuestro trabajo habitual es que se pone que ese poder entrará en vigor, por ejemplo, cuando haya dos especialistas, dos médicos que determinen que yo ya no tengo capacidad para regir mis cosas. Es decir, puede ser un especialista, un neurólogo, el médico de cabecera, un médico particular, ¿vale? Normalmente que haya una garantía de que efectivamente yo ya no pueda regirme. Y expresar igualmente en qué condiciones o quién quiero que sea la persona que lleve mi asunto, cómo quiero que lo lleve, en qué quiero que se gaste el dinero, si yo quiero seguir viviendo en mi casa o quiero que se me lleve a una residencia, si en la casa que tengo quiero que se alquile o quiero que se venda. Es decir, este poder lo que nos va a permitir es ordenar un poco nuestro futuro, no estar en manos pues bueno, un poco de la fortuna o de lo que pueda pasar. Como todo poder, pues lógicamente lo que requiere es que tengamos muchísima confianza en la persona a la que se lo otorguemos. No estamos exentos, pues como pasa algunas veces, de que luego la persona a la que apoderamos se quiera aprovechar de nuestro patrimonio. Vosotros, bueno, pues habréis visto muchísimas veces la cantidad de noticias que hay pues bueno, de cuidadores o de ciertas personas que se aprovechan del patrimonio de la persona a la que cuidan o a la que deberían de proteger. Por eso es muy importante que cuando hagamos cualquiera de estos elementos o de estos poderes, pues bueno, lo hagamos bien asesorados. ¿Por qué? Porque podemos incluir cláusulas de control, es decir, que tengamos un apoderado, pero que para determinadas ventas, por ejemplo, para la venta de un inmueble, para hechos más importantes, haya pues otro órgano de control, o sea, haya otra persona de confianza que le tenga que dar el visto bueno. Podemos decidir que tenga que pasar por el juzgado, es decir, podemos establecer distintos elementos de control y que no sea solamente esa persona la que hemos apoderado la que pueda decidir. Visto estos elementos que son un poco de extrajudiciales, tenemos también la opción de planificar un poco cuál es la situación legal de nuestro familiar con discapacidad. Aquí son también dos herramientas principales las que os quiero comentar, que son la guarda de hecho y la incapacitación judicial. Cuando tenemos un hijo que tiene un determinado grado de discapacidad, pues en este caso, pues bueno, síndrome de Down, que es lo que tenemos más cerca. No tenemos por qué pensar que cuando sea mayor de edad, de forma obligatoria tenemos que incapacitarlo. La incapacitación es algo que es optativo, que es voluntario y de lo que entiendo que muchas veces se abusa.
tenemos la opción de la guarda de hecho, que es lo que mucha gente tiene en casa. A ver, el ejemplo más claro de guarda de hecho es, yo tengo a mi hijo que es mayor de edad, vive todavía en la casa con nosotros de forma habitual y un poco le vamos gestionando su día a día dentro de la dependencia que pueda tener, porque lógicamente, como es el caso del síndrome de Down, tenemos personas muy independientes, otras que lo son menos, pues la guarda de hecho viene a reflejar o viene a traducirse de forma jurídica en lo que es el día a día de una familia en la que el niño está todavía o la niña está todavía en la casa. Bueno, digo niño o niña, aunque sea mayor de 18 años, pero para que nos entendamos. Las cosas o los actos que nosotros hagamos en nombre de nuestro hijo ¿son válidos? Pues sí, van a ser válidos siempre que resulten beneficiosos para él. ¿Nos tiene que designar a alguien, nos tiene que nombrar a alguien como guardador de hecho? No es necesario. Es decir, lo que vamos a seguir es actuando como lo venimos haciendo día a día, pero sí es recomendable de cara a pedir ayudas, a pedir subvenciones, a actuar ante la administración, a hacer determinados actos, el que podamos acreditar esa situación de guardador de hecho. Hay algunos casos en los que la propia administración tiene formularios, pues de cara a, por ejemplo, a declarar el grado de dependencia, los que tienen unos formularios que rellenamos y por los que se entiende que estamos actuando en nombre y en beneficio de nuestro hijo o de nuestra hija. Eso también lo podemos hacer ante notario, ¿vale? Es un acta de notoriedad en la que vamos con la documentación de que nuestro hijo tiene determinado grado de discapacidad y que se nos reconoce que nosotros podamos actuar en su nombre, de tal forma que ante cualquier administración, ante cualquier órgano, pues podamos realizar gestiones en su nombre. Esas gestiones, como digo, siempre van a ser válidas, siempre que sean en beneficio. Si alguien se aprovecha o no actúa bien como guardador de hecho, siempre existe la opción, ¿vale?, de ir al juzgado, ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal y que el Ministerio Fiscal deshaga los actos que hemos realizado en nombre de nuestro hijo o nuestra hija o de la persona que tiene la discapacidad. Con lo cual, mientras que nosotros vayamos funcionando bien de esta forma, es decir, como actuamos en familia, la madre, el padre, actuando en nombre del hijo, tal, se puede mantener, ¿vale? No es necesario que lo incapacitemos judicialmente. ¿Cuándo es recomendable o se debe plantear esta opción de la incapacitación judicial? Pues vamos a ver, por desgracia, y como me ha llegado alguna vez al despacho, en el supuesto de un hijo que tiene tetraplegia pues, y que está todo el día en la casa encamado, pues lógicamente no tiene mucho sentido que lo incapacitemos judicialmente porque es una persona que no tiene actividad, no tiene movimiento en el mundo. En el caso de que nuestros hijos sí socialicen mucho, tengan una vida muy independiente, tengan su trabajo o tengan sus amistades, salgan y no tengan lo que es un control claro o sepa manejar lo que es el dinero, no sepa entender bien lo que es un contrato, lo que es una compraventa y demás, en esos casos sí es recomendable que nos planteemos la incapacitación judicial, sobre todo porque están muy en el mundo, o sea, están interactuando todo el día con otras personas que podamos pensar que se quieran aprovechar de ellos. El caso de los chicos, como me pasa a menudo con chicos con inteligencia límite, que llegan a casa pues 3 o 4 veces al mes con móviles de alta gama o que llegan con que le han regalado a los amigos zapatillas o el móvil o relojes también de un precio alto. En todos esos casos sí es muy recomendable que nos planteemos la incapacitación judicial. Esta incapacitación judicial no supone que anulemos a nuestros hijos, ¿vale? Es una de las preocupaciones más generalizadas entre los padres. No los anulamos en absoluto. Ellos van a tener la misma vida y la misma independencia que tienen hasta ahora y por la que entiendo que la mayoría de los padres habéis estado luchando, pues bueno, llevándolo preocupando por su educación, porque estén en asociaciones, porque salgan, porque conozcan el mundo. Es decir, no lo vamos a anular, no lo vamos a enclaustrar, simplemente
el tener esta sentencia de incapacitación o de modificación de la capacidad, que es como se denomina ahora, nos va a permitir el revertir o el anular determinados negocios jurídicos, más sencillamente, por no ser tan técnico, por las compras que ellos puedan hacer de teléfonos móviles, de que llegue alguien y le saque dinero de la cuenta, que le regale dinero que no le debe regalar, es decir, que todas estas cosas podamos anularlas y pues poder protegerle un poquito ante las situaciones de personas que se quieren beneficiar de él o de ella. Otra cuestión por la que sería interesante o es interesante el tema de la incapacitación judicial, pues cuando nos encontramos ante una persona que por situaciones de enfermedad mental pues se le tiene que ingresar con cierta frecuencia en residencias o en centros hospitalarios, porque el tenerlo ya incapacitado pues nos va a permitir el poderlo ingresar de una forma más sencilla que si no lo estuviese y que sería para todos efectos de ley como una persona mayor de edad. Como hemos dicho, lo que pretendemos es un poquito adaptar la realidad de esa persona a la situación jurídica, protegerla, que nadie se aproveche de ella. Algunos ejemplos que os planteo, un poquito pues para que nos hagamos una idea. Pues el caso de un padre, ¿vale? Mi padre sufre Alzheimer, de los 3 o los 4 hermanos que estamos, solamente hay uno que convive con él, que lo cuida y que, lógicamente, como está con él y tiene acceso a su cartilla, puede ir con mi padre al banco en cualquier momento, sacar dinero y el día que nos toque repartir herencia o que nos dé al resto de hermanos por mirar cómo está la cartilla de nuestro padre, pues nos encontramos que prácticamente de los 20.000 o 30.000 euros que tenía, pues ha desaparecido y lo que le queda es la pensión que le van ingresando todos los meses, o sea que prácticamente está viviendo al día. Esta situación es una situación que se da muy a menudo y que se puede evitar incapacitando a la persona que sufre en este caso el Alzheimer. Se nombrará un tutor o un curador que se ocupe de él y de esta forma cualquier acto que realice el hermano, la persona que lo cuida, va a estar fiscalizado, va a estar controlado por el Ministerio Fiscal y por un juez y va a tener que rendir cuentas de forma anual de qué hace con el dinero de la persona que se ha incapacitado. También, como he dicho, hay casos de una persona que está enferma, pero no está incapacitada judicialmente. Y su familia decide que, bueno, que ya esta persona no puede vivir en casa sola y que lo mejor, para que esté debidamente atendida, es que entre en un centro residencial. Como es una persona mayor de edad, si yo no la incapacito judicialmente y ella entra por propia voluntad en la residencia, pues resulta que si un día a las 3 de la mañana le da por decir que está secuestrada, que se quiere ir de allí y que la dejen, pues el problema es que la tienen que dejar salir de allí porque al no estar incapacitada judicialmente y ser una persona adulta mayor de edad, no se la puede retener contra su voluntad. En caso de que sí se le incapacita judicialmente, lógicamente tiene que contar con el visto bueno del tutor o del curador pues para poder abandonar la residencia. ¿Quién puede solicitar esta declaración de incapacidad? Pues lógicamente los familiares más cercanos, el cónyuge, los padres, los descendientes y si no hubiese nadie, pues cualquier persona que conozca que esta persona tiene cualquier tipo de necesidad lo puede poner en conocimiento del Ministerio Fiscal. Es el caso pues, de la típica persona que vive sola y que pues empieza a acumular es problemática porque tiene algún problema de salud mental y los vecinos pues lo pueden notificar a la trabajadora social o bien la trabajadora social lo conoce y se lo traslada al Ministerio Fiscal que inicia de oficio ese procedimiento de modificación de la capacidad. El procedimiento es sumamente sencillo, ¿vale? Se presenta una demanda ante el juzgado, no es preciso que, siempre es recomendable que vaya firmada por un abogado, pero no es obligatorio. Como he dicho, se puede poner en conocimiento del Ministerio Fiscal y que el Ministerio Fiscal inicie el procedimiento de oficio. Se le va a notificar esa demanda
al presunto incapaz, es decir, hay que decir, él tiene que tener conocimiento, y luego ella tiene que tener conocimiento de que se ha interpuesto esta demanda contra ellos, de forma que pues, se pueda defender si no está de acuerdo con la misma. Contestada, pues se le va a dar una cita para que lo vea el médico forense y para que la explore el juez o la jueza. En este caso, pues en Granada tenemos un juez. Y posteriormente pues, se va a celebrar una vista en la que pues, van a participar y van a ser escuchados los parientes más próximos y donde van a poder pues, explicar por qué motivo desean que se modifique la capacidad de esta persona, qué aspectos de su vida consideran que deben ser modificados, que deben ser para los que necesita apoyos y para cuáles no, y se va a dictar una sentencia. Esta sentencia es muy importante y ya hay mucha sensibilidad por parte de los juzgados, porque antes lo que se hacía es que directamente se incapacitaba a la persona para todo. Es decir, esto era una incapacidad total, se le nombraba un tutor y ya esa persona, pues bueno, no podía hacer prácticamente nada. Esta sensibilidad, desde que se aprobó la Convención de Derechos de la Persona con Discapacidad, ha ido cambiando y ya pues lo que se pretende es hacer lo que se denomina un traje a medida de la persona que se va a incapacitar o que se le va a modificar la capacidad, de tal forma que no se le que se le presten los apoyos necesarios solo y exclusivamente para aquellos aspectos de su vida que lo necesita, ya sea pues para cuestiones de visitas al médico, toma de medicación, control de su patrimonio, venta de inmuebles y demás. El hecho de que se tenga que prestar ayuda a la hora de formalizar contratos en el banco, pero la persona, a pesar de que se le modifique la capacidad, pues va a mantener unos derechos personalísimos como son el derecho al voto, se va a poder casar, va a poder otorgar capitulaciones matrimoniales, puede hacer testamentos, ¿vale? Todos esos actos, lógicamente, van a ir supervisados por el notario o por el juez. Si yo decido casarme, va a haber un juez que determine que yo tengo la capacidad o tengo el conocimiento de que efectivamente entiendo lo que es el matrimonio. Cosa, pues bueno, que todos vamos un poquito ahí a ciegas, pero bueno, el juez lo tiene que determinar que en este caso pues entiende lo que se está haciendo. En caso de que queramos hacer testamento, pues igualmente el notario le va a explicar en qué consiste el testamento y le va a ayudar. Es decir, que solamente se van a delimitar o se va a limitar esa sentencia a apoyos muy puntuales. Como digo, esa sentencia nos puede establecer tres regímenes de tutela o de curatela, bueno, tres regímenes un poco de protección, vamos a decir, lo mejor dicho, de protección. Tenemos la patria potestad prorrogada, ¿vale? ¿Esto qué significa? Nuestro hijo está a punto de cumplir los 18 años o ha cumplido ya los 18 años, tiene unas necesidades de protección muy altas y a efectos de la ley se va a considerar que va a ser para siempre pues, un menor de edad. Con lo cual los padres van a seguir ejerciendo su patria potestad durante toda la vida. Esto es muy común hoy en día, ya os digo que sobre todo en casos de una necesidad muy alta, es algo que va a ir desapareciendo. Ahora después entraré en este tema. Lo más habitual es la tutela y la curatela. La diferencia entre tutela y curatela, un poco para que lo entendáis. La tutela viene a suponer que sustituyo, o sea, yo, tutor, sustituyo a mi tutelado, a la persona con discapacidad. Si tengo que firmar o hay que firmar un contrato de trabajo, lo va a firmar el tutor, no lo va a firmar la persona tutelada. Si tengo que firmar que abra una cuenta en el banco, lo va a firmar el tutor. Esto es habitual en los supuestos también de personas con mucha necesidad de apoyo. Lo habitual, ahora lo más habitual hoy en día es la curatela, ¿vale? La curatela es personas pues, que tienen una necesidad de apoyo menor, va a ser como una persona, un poquito por poner el ejemplo, como las cuentas del banco mancomunadas. Es decir, para hacer cualquier acto lo van a tener que firmar las dos personas, tanto la persona con discapacidad como su curador. Esto nos permite
que la persona tutelada, bueno, tutelada, la persona que va a ser, que se modifica su capacidad, pues va a estar mucho más involucrada y en lo que es su día a día, porque se le va a tener la posibilidad de conocer cualquier gestión que hagamos, porque la va a tener que firmar. Si firmamos un contrato de trabajo, se le tiene que explicar, se va a firmar conjuntamente. Si se abre una cuenta, igualmente se va a firmar conjuntamente, con lo cual se le da a la persona con discapacidad ese plus, ¿vale?, de participación en su día a día, en la planificación de lo que va a hacer. Se sienten más valoradas, con lo cual es quizás la herramienta más interesante y por la que hay que abogar, y sobre todo en los supuestos de personas con síndrome de Down va a ser quizás la figura más óptima, ¿vale? El curador pues puede ser el padre o la madre, o un hermano o la persona que nosotros designemos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que en caso del juzgado solamente nos va a permitir el que se designe a una persona, ¿vale? No pueden ser los dos padres, ni pueden ser, o por regla general, ¿vale? No pueden ser los dos padres, siempre nos dicen que tiene que ser una sola persona la que sea la curadora. Muy bien. Os pongo algunos ejemplos, ¿vale?, de distintas sentencias. En este caso, pues nos encontramos con una prórroga de la patria potestad. En este caso, porque estamos ante un supuesto de una persona con una gran necesidad de apoyo. En este caso, vive una persona pues, que no tiene una capacidad completa para vivir, bueno, pues para desenvolver sus necesidades. Este caso concreto, pues bueno, lo quería poner porque es un supuesto de síndrome de Down, en el que se nos dice pues, que la persona tiene un déficit intelectual moderado, ligero moderado, pues que afecta a decisiones básicas sobre su salud, hábitos, higienes, horarios básicos, que deben ser supervisados porque limitan notablemente su autonomía personal. Además, tiene dificultades importantes para el uso del dinero. Entonces, en este supuesto, dice el juzgado pues, que no procede el sometimiento a tutela, que es el propio de una incapacitación total, sino a una curatela, que lo que venimos a hacer es completar esa capacidad en el aspecto personal y patrimonial. Si la persona tiene capacidad pues, para gestionarse su dinerillo, pues el dinero que le podamos dar toda la semana o cuando sale con los amigos, en este caso, lo que se le autoriza es que gestione de forma mensual 150 euros. ¿Vale? ¿Por qué? Pues para que pueda mantener esa independencia económica, que se le puede dar pues, por semanas, por días, sin perjuicio pues, bueno, de que pueda llevar un ritmo de vida adecuado a su inclusión social. Y en este caso pues, se designa como curador a la hermana. Es decir, cuando tengamos la sentencia o cuando nosotros pues, pongamos la demanda, tenemos que dejar muy claro no solamente cuáles son los límites o las carencias que tiene la persona que vamos a solicitar su modificación de la capacidad, sino también cuáles son sus capacidades. ¿Vale? Si esta persona, si mi hijo, si mi hija es capaz de manejar su dinero de bolsillo, pues que no se le vaya a privar de esa posibilidad, seamos nosotros los curadores, o sea un hermano, o sea otra persona. Si es capaz de tener sus propios hábitos de higiene, de salud, de comidas y de llevar una vida independiente, ciñámonos simplemente, y lo que nos preocupa es la gestión de su patrimonio, pues ceñiremos esa modificación de la capacidad solo y exclusivamente a determinados actos más importantes, como puede ser la venta de un inmueble, o puede ser la compra de un coche, o puede ser aspectos más, bueno, de una cuantía económica mucho mayor. Por lo cual, como he dicho, no nos tiene que preocupar el que se le anule completamente a nuestro hijo, sino que simplemente tengamos esa posibilidad de controlar determinados aspectos muy concretos. ¿Cuáles son las obligaciones del tutor o del curador? Pues mirad, la ley no hace distingos en que el curador sean los padres o sea un hermano, pero sí es cierto que en el caso de que los padres sean quienes gestionen la tutela o la curatela de los hijos, prácticamente no se nos va a obligar a rendir cuenta en el juzgado. Por norma general, el tutor o el curador tiene que pasar una vez al año, primero tiene que hacer un inventario, tiene que aceptar el cargo porque es un cargo voluntario, hacer inventario
y hacer una rendición de cuentas una vez al año al juzgado, ¿vale? Esta rendición de cuentas, no penséis en nada excepcional, lo más fácil y lo que solemos hacer es presentar los movimientos del banco, ¿vale? Perdón, sacar un listado de los movimientos del banco, porque como hoy en día prácticamente todo está domiciliado o todos los gastos se hacen a través de la tarjeta, pues simplemente pasar un extracto bancario con los movimientos que hay. En el caso de los padres no se viene exigiendo, porque se presupone que los padres, igual que han venido haciendo durante los primeros 18, 20 o 30 años de vida del hijo, van a seguir actuando y buscando lo mejor para ellos, por lo cual no se les va a requerir esta rendición de cuentas anual. En caso de que cuando se haga esta rendición de cuentas haya cualquier movimiento que sea extraño, sea sospechoso, pues se le va a requerir al tutor pues, para que justifique el porqué de ese movimiento. Y bueno, esto puede tener incluso relevancia o repercusión a nivel penal si vemos que hay un expolio del patrimonio de la persona tutelada o de que se hace uso de sus bienes, pues por ejemplo, pues para irme de vacaciones con mi familia en vez de estar atendiendo sus necesidades vitales. No sé si habéis tenido ocasión habéis escuchado en las noticias que ahora se está preparando, está ya casi a punto de salir una reforma de muchísimos aspectos de la legislación civil en materia de discapacidad. Básicamente, y por haceros un resumen breve para no aburriros con esta materia que quizá es un poco técnica, la reforma va orientada a dos aspectos fundamentales. Uno es el aspecto procesal. ¿Por qué? Porque actualmente el caso de que cuando nosotros queremos incapacitar a nuestro hijo, iniciar un procedimiento de modificación de la capacidad, el procedimiento viene siendo bastante desagradable. Y me explico, bastante desagradable porque tengo que presentar una demanda que le llega a mi familiar al que pretendo incapacitar, que estará más o menos conforme con lo que yo digo y que luego pues tiene que pasar con una entrevista con dos personas absolutamente desconocidas, como es un médico forense y un juez, y además vernos sentados en una sala del juzgado, prácticamente como un juicio cualquiera, y ellos pues muchas veces, aunque a veces les despierta curiosidad, si se les explica todo bien no va a haber problema, pero en otras ocasiones pues se pueden sentir como si estuviésemos juzgándoles, como si estuviésemos ante un procedimiento penal contra ellos. La cuestión aquí, o lo que se pretende ahora con la ley nueva, es hacer un procedimiento un poquito más flexible, más cercano a la mediación, en que todas las personas implicadas, juez, abogados, familiares, trabajadores sociales, asociaciones, porque ahora las asociaciones van a tener un papel muy importante. Tanto es así que incluso es posible que la persona a la que se va a modificar la capacidad no tenga ni que ir por el forense, si esta persona pues ya está acudiendo de forma habitual a una asociación y se presenta un informe de esa asociación, de la trabajadora social y de los profesionales que trabajan en ella, en la que un poco pues vengan a explicar cuáles son las capacidades y cuáles son las necesidades de apoyo que tenga esta persona, con lo cual el procedimiento va a ser un poquito más de mesa redonda, ¿vale? De mesa camilla, de sentarnos todos y ver un poquito cuál es la forma un poquito mejor de prestar los apoyos que necesita esta persona. Van a desaparecer las figuras de la patria potestad y de la tutela casi por completo, salvo para aquellos supuestos de personas con unas necesidades muy grandes de apoyo. Y lo que se va a potenciar sobre todo son las otras figuras que hemos comentado, o sea, lo que son los poderes preventivos, la autotutela, o sea, todo lo que es la previsión, la figura de la curatela, es decir, la de prestación de apoyos, no la de sustitución, y la del guardador de hechos. Como digo, esta ley está por salir. Ha pasado ahora en marzo, está ya con los últimos flecos y cuando salga, pues bueno, se supone que se van a tener que adaptar todas las sentencias judiciales que existan hasta la fecha.
¿vale? Aquellas personas que están incapacitadas totalmente, pues van a poder solicitar la revisión de su situación y pasar pues, a otras figuras como las de la curatela. Se va a dar un plazo amplio de un par de años, pero bueno, se van a tener que revisar bastantes sentencias de las que hay dictadas hasta la fecha. Pasamos a otro punto. Vale. Otra cuestión que es muy interesante para un poco organizar tanto nuestro futuro como el de las personas con discapacidad que estén a nuestro cargo. Yo me encuentro en el día a día muchísimos padres que están preocupados por qué va a ser de su hijo, pero ni siquiera tienen hecho testamento. Entonces, a todos nos agobia pensar que nos podamos morir. Es que parece que es algo muy español, y dentro de lo español muy andaluz, el que esto trae malfario, ¿no? El pensar en la muerte, no toquemos madera y cuanto más tarde mejor. Entonces, tenemos que quitarnos un poco ese tabú. ¿Por qué? Porque es que nos vamos a ahorrar, estas son herramientas que cuestan 4 duros, hablando mal y pronto, nos van a costar 4 duros, nos va a llevar 5 minutos hacerlo y les va a ahorrar a nuestros herederos y a nuestros hijos muchísimos quebraderos de cabeza y muchísimos problemas. Porque si ya de por sí es desagradable el que se muera un familiar, más desagradable es, como dice un amigo, andar moviendo al muerto por todos lados. Entonces, tenemos que entrar, ya os digo, sin ningún miedo, en pensar en estas herramientas que tenemos de planificación de futuro. Primero, el testamento. ¿Qué pasa? Disculpa un momentito. ¿Qué pasa si yo no dejo hecho testamento? Pues que me voy a encontrar con que mi heredero, supongamos que yo dejo 3 hijos. Mis hijos lo primero que van a tener que hacer es una declaración de heredero. ¿Por qué? Porque yo no he dicho quiénes son mis herederos legales. Con lo cual, como yo no he dejado nada dicho, hay que hacer una declaración de heredero. Ya tienen que ir al notario con toda la documentación y 2 testigos que no sean familiares que acrediten que los 3 somos los únicos hijos que ha dejado nuestro padre o nuestra madre. Esperarnos un mes, porque eso se tiene que publicar en el boletín, y después de ese mes ya vamos a ir planteándonos hacer la adjudicación de herencia. Todos estos pasos nos los quitamos si hacemos testamento. El testamento, ya os digo, es una cosa tremendamente sencilla que puede ser del tipo, como decían unos clientes míos, del ti para mí y del mí para ti. Es decir, simplemente con que lo dejemos todo para nuestro cónyuge, nuestra pareja, y después ya veamos qué hacemos con los niños, ya hemos solucionado mucho, hemos adelantado mucho. Para aquellos que no lo sepáis muy bien cómo funciona aquí en España, bueno, en el territorio castellano, porque Cataluña, Mallorca y demás funciona de otra forma en esta materia. La herencia, o sea, lo que nosotros le dejemos a nuestros herederos, se reparte en 3 quesitos, ¿vale? En tres trozos, en 3 partes iguales. Uno es la legítima, ¿vale? Si yo tengo 3 hijos, los 3 van a heredar de ese trocito que se llama la legítima por partes iguales, ¿vale? Es la única parte que por ley es obligatorio dejarle. Tenemos otro quesito, otro tercio, que es el de mejora, ¿vale? ¿Qué nos permite ese tercio de mejora? Pues que a mis 3 hijos se lo puedo dejar a partes iguales o se lo puedo dejar entero solamente a uno de ellos, ¿vale? Con ese ya puedo jugar, pero siempre dentro de mi heredero forzoso, siempre dentro, como he dicho en este supuesto, de mis 3 hijos. Y luego tengo otro que se llama de libre disposición, que ese, pues, es lo típico de hacer los americanos de que le dejo la herencia al perro. Pues en este caso no se lo vamos a dejar al perro, pero sí se lo puedo dejar pues, a una asociación, a otro familiar o simplemente dejárselo a mi hijo. Dicho esto, yo tengo un hijo, seguimos con el mismo ejemplo, 3 hijos y uno de ellos tiene discapacidad. Yo entiendo que mis otros 2 hijos se pueden apañar mejor que el que tiene discapacidad. A lo mejor al revés, han salido más torpes o han salido nini
y resulta que el más apañado precisamente es mi hijo con síndrome de Down que los otros. Pero bueno, supuesto general de que yo quiero mirar mejor por ese hijo o tengo tendencia a protegerlo, entiendo que mi hijo, mi otros hijos lo van a entender. Pues tengo la posibilidad de dejarle a mi hijo la legítima estricta y mejorar y darle el resto a mi hijo que tiene la discapacidad. O le puedo dar 2/3 partes, puedo jugar con eso. ¿Qué es lo que yo suelo recomendar siempre que tengamos, bueno, pues que estemos los dos cónyuges vivos? Que no hagamos reparto de herencia ahora. Yo se lo voy a dejar todo a mi mujer o a mi hijo, perdón, a mi mujer o a mi esposo. En este caso, por regla general, a mi mujer. Los hombres tenemos tendencia a morirnos antes. No, pocos viudos conozco. Conozco muchas viudas, pero pocos viudos. Entonces, lo normal o lo recomendable, oye, pues se lo dejo todo a mi esposa y cuando ella fallezca ya que se produzca el reparto. Pero mientras tanto, ella, que es la cuidadora de mi hijo con discapacidad o mi hija con discapacidad, pues que pueda disponer del patrimonio como quiera para seguir mirando pues por las necesidades que pueda tener mi hijo. Esto es lo que se viene a llamar también fiducia sucesoria, que es una herramienta que es muy poco conocida, que es un poco lo que estoy comentando. Yo le dejo a mi cónyuge todo, tiene la posibilidad y la disponibilidad de usar esos bienes como se le antoje y ya cuando ella fallezca ya se repartirá la herencia. Esto viene siempre con una coletilla. Pasa como con los usufructos vitalicios, viene con una coletilla de que los herederos que mi hijo pueden negarse a no recibir su parte de la herencia. Pero en esos casos lo que se hace es que se le dice que solamente se va a quedar con la legítima estricta. Es decir, tú no quieres que el reparto se haga más adelante, que quieres que se haga ahora. Pues bueno, pues que sepas que en lugar de llevarte 1/3 de todo, te va a llevar nada más que 1/3 de la legítima estricta. O sea, te va a llevar 1/9. Por no querer esperarte, ¿vale? Normalmente, pues bueno, confiamos en que los hijos lo entiendan, pero bueno, en todas las casas se cuecen habas y la gente muchas veces, pues la herencia ya sabéis cómo son y muchas veces, pues bueno, ya la gente no entiende de barco, lo único que piensa es en el dinero y por eso tenemos que ser, aunque sean nuestros hijos, lo importante es que las cosas las disfrute nuestra pareja y después nuestro hijo con discapacidad que esté bien protegido. Todo esto estoy hablando para el supuesto de que la pareja siga junta. Para el caso de que haya un divorcio, siempre podemos incluir algún tipo de cláusula que diga que en caso de divorcio proponemos otro tipo de cosa, otro tipo de reparto. Otra herramienta también de cara a futuro que es bastante interesante y por desgracia muy poco conocida. Vamos a ver, el patrimonio protegido. El patrimonio protegido, rebobino un poco. Normalmente nosotros cuando pensamos en que le queremos dejar bienes a nuestro hijo o a nuestra hija, lo que hacemos muchas veces es que simplemente o tenemos un plan de jubilación o tenemos un seguro o lo que hace la mayoría de la gente simplemente va dejando dinero apartado en el banco. Tiene una cuenta en el banco y ahí pues, va haciendo pues, sus pequeños ingresos. Hace no muchos años, estamos hablando de hace prácticamente una década, pues salió una ley que es la de protección de las personas, protección patrimonial de las personas con discapacidad y en ella estaba incluido esta herramienta del patrimonio protegido. Lo que nos permite esta herramienta es ese dinero que venimos apartando, bien debajo del colchón o bien directamente en una cuenta bancaria, darle una forma especial de tal forma que a lo que no le sacamos ningún rendimiento se lo podamos sacar de alguna forma. Me explico. Diferencia que hay entre guardar el dinero en el banco o constituir un patrimonio protegido. Todo lo que nosotros metamos o pongamos en este patrimonio protegido lo podemos desgravar del impuesto de la renta. Con lo cual, si yo gano 25.000 euros al año y todos los años le pongo 5.000 euros a mi hijo dentro de este patrimonio, esos 5.000 euros me los desgravo. Es decir, que en lugar de tributar
a un 22% en el impuesto de la renta, pues a lo mejor tributa un 19%, con lo cual le estoy ingresando a mi hijo 5.000 euros y aparte me estoy desgravando del impuesto de la renta. ¿Esto es una solución para todas las economías? O sea, ¿para todas las familias? Pues no. Para aquellas familias que lo que tiene, que tiene un sueldo nada más, que somos 1.000 euristas, y que lo único que le vamos a dejar a nuestros hijos pues es nuestra casa, pues no nos resulta interesante. Nos resulta más interesante irnos al testamento, irnos a una donación en vida, otra herramienta. Esto para quién es interesante, pues cuando ya nos movemos en matrimonios pues que trabajan los dos, en los que cada uno pues gana sus 18, 20.000, 25.000 eurillos y que tienen esta opción de desgravarse. ¿Cuándo lo usamos también, por ejemplo? En aquellas familias que los abuelos, por ejemplo, le quieren dejar dinero a los hijos. Pues en vez de hacerle una donación y el abuelo tiene una buena pensión, pues se puede aprovechar también de esas desgravaciones fiscales, ¿vale? Entonces, en vez de hacer la aportación patrimonial el padre o la madre, pues la hace el abuelo o la abuela. Esto no tenemos que pensar, no tenemos que pensar que este dinero se va a ningún sitio especial, es decir, lo podemos tener en una cuenta corriente. Lo que pasa es que la especialidad que tiene es la forma en la que se constituye. Esto nos tenemos que ir a un notario, ¿vale? Esto se hace mediante escritura notarial. Le decimos a un notario que nosotros queremos constituir un patrimonio protegido a favor de nuestro hijo o de nuestra hija. Que ese patrimonio va a estar en la cuenta del banco tal, número tal, y que todos los años vamos a ingresar en esa cuenta 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 euros, la cantidad que buenamente queramos y la que, bueno, pues nos salga más rentable. Y entonces, pues ya podemos ir haciendo nuestras aportaciones todos los años. Podemos hacerlo en dinero en efectivo. Podemos hacerlo a través de seguros de vida, de planes de pensiones. Podemos darle inmuebles. O sea, que hay distintas opciones. ¿Qué es lo importante? Pues que la finalidad que va a tener el patrimonio. ¿Por qué? Porque ese dinero que nosotros ingresemos solo y exclusivamente se puede usar para lo que es las necesidades, o para cubrir las necesidades vitales de la persona cuyo favor se constituye, ¿vale? De la persona con discapacidad. Nos va a exigir, o se puede constituir para aquellas personas que tengan una discapacidad física o sensorial que sea igual o superior al 65%, o para personas que tengan una discapacidad intelectual o mental que sea igual o superior al 33%. ¿Cómo acreditamos ese grado de discapacidad? Pues como lo venimos haciendo normalmente, con el certificado que nos emite la Junta de Andalucía, o bien con alguna resolución que sea firme y que nos diga pues, que tiene un grado de discapacidad del grado que hemos dicho, el nivel que hemos dicho. ¿Quiénes pueden ser los aportantes? Pueden aportar dinero o bienes los padres, los abuelos, bisabuelos, hijos, nietos, hermanos, tíos o sobrinos. Como he dicho, no tenemos que pensar solamente en el supuesto de los padres, sino en el supuesto pues, de los abuelos, oye, que tienen especial predilección por su nieto que tiene discapacidad, pues porque, porque es el que es más dulce con él, el que es más apañado y el que al final pues, ven que necesita más protección. Pues en lugar de esperarse a dejárselo en testamento, a fallecer, oye, pues le pueden estar ingresando todos los años un dinerillo y aparte pues se pueden beneficiar pues, de esa desgravación en la renta. También lo puede hacer el cónyuge o la persona que lo tenga tutelado. Hay unos límites. Por persona no se pueden aportar más de 10.000 euros al año y en conjunto todos los familiares no pueden aportar más de 24.250 al año. Estas aportaciones tienen que ser de forma gratuita y como he dicho, pues bueno, se tiene que otorgar ante notario, se inscribe en el registro de la propiedad. Si le dejamos un inmueble, se inscribe en el registro de la propiedad, que existe ese patrimonio protegido, que está aportado ese patrimonio protegido. Tienen que ser aportaciones a título gratuito. Y el otro aspecto
que es fundamental y que lo viene a diferenciar del hecho de simplemente dejarlo el dinero ingresado en una cuenta, es que nosotros, cuando vayamos al notario a constituir este patrimonio protegido, vamos a establecer quién o quiénes queremos que lo administren y de qué forma. Me explico. En el supuesto de que tengamos, como he dicho anteriormente, 3 hijos, pues el día que nosotros faltemos, queremos que este patrimonio lo administren sus 2 hermanos de forma mancomunada o de forma solidaria, para que cualquier cosa que sea, pues, a partir de una disposición de dinero de más de 3.000 euros, pues que lo tengan que estar de acuerdo los 2 hermanos. Queremos que si a mi hijo yo me lo llevo todos los años de vacaciones a Salobreña, pues que el día que yo falte, él siga disfrutando todos los años de sus vacaciones en Salobreña. Yo quiero que él, por ejemplo, usa un tipo de colchón especial o le gusta algo en concreto, tiene una afición concreta, pues que ese dinero se siga dedicando a esa afición concreta. Es decir, podemos regular cómo se va a gestionar ese patrimonio, cosa que con otras formas, como he mencionado anteriormente, simplemente con dejarle el dinero o hacer una donación, no podemos gestionar o no podemos establecer esas reglas para la administración. El dinero que nosotros vayamos depositando en esta cuenta o en este patrimonio tiene que permanecer en el mismo por un periodo mínimo de 4 años. ¿Esto quiere decir que yo no puedo usar ese dinero? No. Siempre que sea para los gastos cotidianos, ¿vale? Para los gastos de la vida ordinaria de la persona que es beneficiaria, lo puedo usar. Lo que significa es que no puedo sacar el dinero de esa cuenta, o hablamos de cuenta o del patrimonio, para otro tipo de gastos que no estén relacionados con la persona con discapacidad. Ahora hay un ejemplo muy sencillo, ahora con la situación de crisis que hay. Supongamos que, bueno, pues venimos de una época buena, de que nosotros le hemos ido ingresando a nuestro hijo todos los años, pues 6.000, 10.000 euritos al año, y que resulta que se da una crisis como la que hemos tenido ahora por culpa de la pandemia, que no estamos trabajando y que necesitamos recuperar ese dinero. Vamos a poder recuperar el dinero que aportamos hace 4 años, ¿vale? Pero el dinero que vayamos recuperando de los años más recientes, vamos a tener que devolver los beneficios fiscales de los que nos aprovechamos precisamente por tener esta figura. Es decir, vamos a tener que devolver el beneficio fiscal con intereses, con lo cual hay que estar muy seguro de que el dinero que aportemos no lo vamos a necesitar de forma inmediata. Es decir, vamos a poder recuperar los 10.000 euros que le aportamos hace 4 años, pero no lo que le aportamos 3, porque si lo que recuperamos los que le aportamos hace solamente 3, tenemos que devolver el beneficio fiscal. Y bueno, un poquito eso eran todos los puntos que quería tratar. Espero que haya sido meridianamente clara la exposición, que haya muchas dudas, que eso también es bueno que le podamos ir aclarando un poco sobre la marcha, y daros sobre todo las gracias por la invitación y por aguantarme en plena Semana Santa con este latazo. Muchísimas gracias a todos. Te devuelvo, María, la administración para que pueda... Vale, Néstor, pues muchas gracias. Sí que tenemos varias preguntas, ¿vale? Han ido surgiendo preguntas a lo largo de tu exposición. Yo he intentado aglutinarlas en las 2 áreas más importantes, ¿vale? Empezamos, si quieres, si te parece, por lo que preguntan sobre la incapacidad, ¿vale? Sí. Hay varias preguntas alrededor de todo el proceso de incapacitación, ¿vale? Y aun entendiendo, como bien nos has dicho, que es un proceso que está en plena modificación ahora mismo con la nueva legislación y tal, vamos a ver qué puedes decirle. Nos preguntan si en el caso de la curatela se puede solicitar de forma progresiva e ir aumentando los límites. Vamos a ver, se puede modificar, no se puede ir haciendo de forma progresiva. Me explico. En el caso de eso pasa mucho en los supuestos de Alzheimer o de demencia senil, ¿vale? En que, pues bueno, sabemos que es una situación que va evolucionando. En esos casos, a lo que tendemos un poco es a la incapacitación total, pero porque sabemos que el día de mañana esta persona va a necesitar una ayuda plena. Entonces, claro, si es una cosa que va a tener una evolución muy lenta, sí es verdad que yo puedo solicitar la curatela ahora y dentro de 3 años, pues, pedir ya una tutela.
pero si, vamos, te lo comento por eso, porque he tenido los casos recientes, además en los juzgados de Santa Fe, que aunque la tendencia, sobre todo por la aplicación del convenio, a la curatela, si vemos que es una situación ya de Alzheimer o de una demencia senil, que va a ir la persona, por decirlo muy a lo bestia, pero cuesta abajo rápidamente, lo que se interesa es prácticamente ya la tutela directamente para tenerlo previsto. Vale, nos preguntan si es necesario hacerlo cuando cumpla los 18 años o se puede hacer posteriormente, el proceso de incapacitación y esos nombramientos. Sí, se puede hacer en cualquier momento, es decir, no es obligatorio que sea cuando tiene 18 años. Hay gente que lo hace cuando tiene 25, 30, 35, depende un poco de las necesidades de cada familia. Vale, y nos comentan si en el testamento se puede designar ese curador o ese tutor de la persona con discapacidad. Como padre, cuando haces el testamento, si puedes dejarlo designado tú ahí. Sí, se puede hacer y además tiene una ventaja, y es que a diferencia de la sentencia, como he dicho, en una sentencia solamente van a nombrar un tutor o un curador. En el testamento nosotros podemos designar a varios. Es decir, podemos decir que una persona se haga cargo de un poquito de la gestión del día a día, de la situación personal, y que otra persona pues se pueda hacer cargo de la patrimonial. Es decir, de la gestión. Bueno, pues, hay casos, por ejemplo, de una familia que uno de los hermanos vivía aquí en Granada y el otro vivía en el extranjero. En cambio, el que vivía en el extranjero, pues tenían más confianza con él para manejar el tema económico. Pues entonces se designó a un hermano para los cuidados personales y el otro para la gestión patrimonial. Podemos además decir que pues para qué aspectos de nuestra vida tienen que actuar de forma conjunta, si tiene que hacer de forma separada. Puede ser incluso alguien que no sea familiar. O sea, yo puedo designar a un amigo, o sea, no tiene por qué ser un pariente. Yo tengo supuesto incluso de personas que han designado a una asociación o que tienen esta capacidad para tutelar a su usuario. Entonces, el testamento nos da muchísima libertad para un poco prever todas esas situaciones. Vale. Y ahora una que nos ha ocurrido muchísimas veces y que además es una pregunta que nos ha venido recurrentemente por la familia, ¿no? Nos plantea uno de los chicos que él cuando iba a comprar un piso, el banco le dijo que tenía que incapacitarlo, que si no estaba incapacitado no podía comprar el piso. ¿Qué podemos hacer si la persona no quiere dejarse ser incapacitado, la familia no quiere ser incapacitada, pero el banco no obliga? O el banco o el notario, suele ser normalmente el notario el que suele dar el problema a la hora de escriturar eso. Sí, la verdad es que, vamos, yo me he encontrado con el caso de que hasta para dar capitulaciones matrimoniales el notario se ha opuesto, cuando es una cosa que no es necesario, vamos, ni estar incapaz, no tiene por qué negarse. Entonces, mientras que no haya una sentencia y el notario pues, podrá determinar si esa persona tiene capacidad suficiente para entenderlo o no entenderlo, pero siempre que haya una sentencia de por medio. Yo entiendo que en esos casos no hay que incapacitarlo, simplemente con pedir una autorización judicial es suficiente. ¿Y cambiar de notario? O cambiar de notario. Vamos a ver, hay notarios que son más, es que sí, no me gusta decirlo, pero hay notarios que son mucho más sensibles a estos aspectos. ¿Qué tal? Yo he encontrado notarios que en personas con parálisis cerebral no han puesto ninguna pega en atenderlo, en trasladarse y yendo con un neurólogo o yendo con familiares, se le ha podido, no te voy a decir, interpretar, no es traducir, no, interpretar a la persona que tiene dificultades para manifestar su voluntad, y a otros que directamente se han cerrado en banda, que han dicho que no quieren tratar personas que tengan un tema de parálisis cerebral, que no pueden manifestar su voluntad claramente. Entonces, hay sensibilidades de todo tipo. Yo entiendo que, hombre, al final es un fedatario público, quiere salvar los muebles y quieren curarse en salud ante posibles reclamaciones que pueda poner algún familiar y demás, pero en el supuesto de una persona, de un chico joven que va con sus padres, que además muchas veces y con toda seguridad van a hacer de avalistas de esa operación, y entiendo que no deberían de poner pegas. Lo que pasa es que también es verdad que un chico con síndrome de Down es evidente, porque es físicamente evidente que tiene algún grado de discapacidad. Yo he ido con gente que son bipolares o que tienen algún problema de salud mental y como físicamente no es evidente, no le han puesto ninguna pega. Claro.
Sí. Entonces, pues en esos casos, pues la persona que es guardadora de hecho puede pedir autorización al juzgado sin necesidad de incapacitarle judicialmente. Vale, nos preguntan qué ocurre si tu hijo cumple 18 años y no has puesto la tutela o la curatela. ¿Ocurre algo? ¿Tenemos alguna repercusión legal? No, ninguna. No hay ninguna porque tenemos esa figura reconocida que es el guardador de hecho. Es decir, nosotros vamos a seguir cuidando de nuestro hijo, esté incapacitado o no esté incapacitado. Me plantean muchos padres el tema de la responsabilidad civil. ¿Vale? Pues supongamos que, pues bueno, pues les preocupa el que, oye, pues si yo no lo tengo incapacitado y resulta que ahora cruza por medio de una calle de cualquier manera y un coche se estampa, ¿tenemos que responder nosotros de los daños que se haya provocado y tal? No. O sea, él va a ser, él ya es una persona que tiene 18 años, que es adulto a todos los efectos y llevando una vida medianamente normal no es necesario incapacitarle. Entonces, por eso digo que no es algo obligatorio ni nos tiene que preocupar. Nos tiene que preocupar, sobre todo, si hay una persona o un chico que, pues bueno, que tiene dificultad para entender el dinero y pues pensamos que es susceptible de que le pueda engañar o como he dicho, gente que la discapacidad, lo que le lleva a la discapacidad es a ser un manirroto, a ser muy espléndido. Y claro, es que en muchos de los casos que te llega con 4 móviles a casa. Entonces dices, pues si ahora me tengo que estar yendo a rescindir contratos, pues sí nos interesa un poco el hacer esa gestión de la incapacidad. Pero si no, el tiempo que podamos aguantar tranquilamente no hay ninguna obligación. Vale, y mira, y ahora nos vamos a la otra parte, a la parte del patrimonio protegido, que es un tema que también ha interesado mucho a las familias que nos están viendo. Nos hacen varias preguntas, creo que algunas las he ido respondiendo a lo largo de la exposición, pero la volvemos a decir, ¿vale? Si te parece, y la volvemos a ver. Nos preguntan si tiene que tener discapacidad la persona para poder hacer un patrimonio protegido, que efectivamente, como bien has dicho, sí que es necesario que tenga un certificado de discapacidad, ¿verdad? Para poder hacerle el patrimonio protegido. Vale, ¿y a partir de qué edad podemos hacerlo, el patrimonio protegido para nuestro hijo? A cualquier edad, a cualquier edad. No hay límite de edad, simplemente el único límite es el grado de discapacidad. Vale, y nos preguntan también si la disposición de ese dinero, que como ya lo comentaba, ¿para qué podemos disponer de ese dinero? ¿Lo comentabas? Sí, vamos, podemos disponer de él para cualquier gasto cotidiano. Es decir, para pagar lo que son, por ejemplo, formación, asociación, la compra de un inmueble, la compra de un vehículo, o sea, cualquiera de esos necesarios. Prácticamente cualquier gasto, para irse de vacaciones, ¿no? O sea, mientras que sean gastos para la persona que es la beneficiaria, no hay ningún problema. Nos preguntan cómo repercute fiscalmente a esa persona con discapacidad tener un patrimonio protegido. Repercute más a favor del que deposita el dinero que de la persona con discapacidad. Es ventajoso, ¿no? Es ventajoso. Vale, sé que tiene algunas exenciones fiscales, pero yo ya no soy fiscalista y me pierdo un poco en el grado en el que le puede beneficiar al propio beneficiario del patrimonio. Por la ley, lo que viene a beneficiar más directamente es al aportante. Vale, mira, nos preguntan una pregunta sobre la incapacidad, volvemos atrás ya, con esto cerramos. Nos preguntan si una persona tiene una incapacidad parcial, ¿vale? Si ha ido ante un juez, se ha hecho el proceso y le han dado una incapacidad parcial, ¿es obligatorio revisarlo? ¿Eso tiene que hacerse algún tipo de revisión a esa incapacidad? No es obligatorio y con la ley nueva tampoco va a ser obligatorio. Lo que se van a revisar sobre todo son las tutelas totales, vamos, lo que es la incapacidad total. Vale. Pues no sé si alguien de los que no están, porque todas estas han sido preguntas que no han entrado a través del chat, no sé si alguien de los que no están viendo quieren abrir su micro para preguntar algo. No, yo sí quería preguntar lo de la vacuna. Néstor, no, yo sí quiero hacer una pregunta. Pero no va de eso. Bueno, pero la pregunta... No, llamaremos por teléfono. Néstor, una preguntilla. Como la ley, el proyecto de ley parece que va a salir pronto, ¿tú qué nos aconsejas a los que no hemos hecho nada? ¿Nos esperamos ya porque parece que va más en la línea de los apoyos o tú ves que sería independiente para las familias que ya lo tengan claro? Vamos a ver, yo estoy, si es un caso de una curatela, yo les diría que adelante porque eso no se va a modificar.
¿vale? De todas formas, estamos hablando, yo espero que sea cuestión de 2 o 3 meses lo que tarde en salir la nueva ley. Al final, las figuras van a ser las mismas. Es decir, estamos con tutela, con curatela, van a ser exactamente iguales. Lo único que sí va a cambiar un poquito lo que es el proceso y esa importancia que se le va a dar a las asociaciones. Si es una curatela, yo le diría que para adelante. Si ella es una tutela o es una situación un poquito más especial, sí le diría que se esperasen un poquito para ver cómo termina de salir la ley nueva. Gracias. Perfecto. Pues si no hay ninguna pregunta más, Néstor, que 1.000.000 de gracias. Teníamos muchas ganas de escucharte, que hemos estado aquí todos muy atentos, nos ha sido muy ameno, yo creo que muy clarificante, porque ya has visto con todas las preguntas que había que era un tema que nos preocupaba mucho a la familia. Y que muchísimas gracias, y a ver si podemos hacerlo posteriormente, podemos volver a tenerte con nosotros presencialmente ya, confiamos. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias a ti siempre, de verdad, que has sido muy clarificador y sabemos que te tenemos, ¿no? Que es lo importante. Sí. Nos preguntan algunas personas que si se ha hecho grabación. Sí se ha hecho una grabación de esta... Sí, yo también la he hecho. Y después os las pasaremos a la familia, ¿vale? Para que lo tengáis. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, adiós. Adiós.